Amigas y amigos de Ultrapedia Digital, sean bienvenidos a la sección Matemática en la Red. En apoyo a este proyecto educativo, te pedimos que si no lo has hecho, te suscribas al canal y nos regale un me gusta para contribuir a que otros usuarios de la red tengan fácil acceso a nuestro contenido. En el presente tutorial estaremos considerando el tema términos semejantes en expresiones algebraicas. El conocimiento del mismo nos ayudará a resolver ecuaciones de diferentes grados. Dentro de este tema estaremos tratando términos semejantes en una expresión algebraica y términos semejantes dentro de dos expresiones algebraicas. Términos semejantes son aquellos que solo pueden tener diferencia en los coeficientes. En esta pantalla vemos dos problemas pendientes por resolver. Nuestro primer problema plantea lo siguiente. Determina cuáles términos son semejantes en la siguiente expresión algebraica. La expresión de la cual se trata es esta. En nuestro segundo caso vemos este problema. Aparea los términos semejantes entre el polinomio P y el polinomio Q. El polinomio P lo vemos del lado izquierdo, mientras que del lado derecho tenemos el polinomio Q. Procedemos en lo inmediato a considerar el primer caso, el cual plantea determinar cuáles términos son semejantes en la siguiente expresión algebraica. Acá la vemos. Cabe decir que en este contexto, expresión algebraica y polinomio son exactamente la misma cosa. Como podemos ver, esta es una expresión algebraica y le llamaremos polinomio para simplificar el término. Este polinomio, como podemos observar, se compone de 1, 2, 3, 4, 5 y 6 términos. Estaremos determinando, como recordaremos, cuáles son los términos semejantes entre sí. El primer término que vemos en este polinomio es 8x al cubo. Vamos a colocar un asterisco negro encima de él. Pasamos ahora a ver cuál término es semejante a 8x al cubo. Cabe decir que para que un término sea semejante a otro, deberá tener la misma variable y el mismo exponente. Esto significa que para que un término sea semejante a 8x al cubo, deberá contener la variable x y el exponente 3. Pasamos a comparar el término siguiente con 8x al cubo para ver si es semejante. El término que le sigue es menos 3x. En este término podemos ver que tiene la misma variable, que es precisamente x. Sin embargo, tiene un exponente diferente, que en este caso, aunque no se marque, es 1. Por lo tanto, menos 3x no es semejante a 8x al cubo. Pasamos a observar el término siguiente, que es el 2. Acá vemos, al dar el primer vistazo, que este término no es semejante a 8x al cubo, ya que ni siquiera contiene la variable x. Pasamos a comparar el siguiente, 3x al cubo. Aquí sí podemos ver que 3x al cubo, además de contener la misma variable que es x, tiene también el mismo exponente que es 3. Bien, marcamos un asterisco negro por encima de este término para indicar que ya estamos trabajando con él y así evitaremos confusión. Observemos bien, el término 3x al cubo y 8x al cubo tienen la misma variable que es x. Lo estamos señalando mediante una flecha en ambos lados.
Además, prestemos mucha atención, tienen el mismo exponente que es 3. Estamos señalando el exponente 3 en ambos lados mediante una flecha. Por tanto, podemos afirmar que 8x al cubo y 3x al cubo son términos semejantes. Ahora vamos a ver si hay algún otro término que sea semejante a estos dos. Como recordaremos, de este lado no encontramos términos semejantes a 8x al cubo hasta que llegamos a este punto. Lo que significa que para ver si hay algún otro término semejante, debemos buscarlo de este lado, es decir, entre los dos términos restantes que son lo que estamos observando. Pasamos a comparar x al cuadrado con 8x al cubo o con 3x al cubo, es decir, con los que ya vimos que son semejantes. Al observar, podemos ver que en x al cuadrado el exponente de la variable es 2, a diferencia de lo que sucede con 3x al cubo y 8x al cubo, que tienen como exponente al 3. Significa esto que x al cuadrado no es semejante a ninguno de ellos. Viendo finalmente el término 1, al primer vistazo nos da la impresión en lo inmediato que no es semejante a 8x al cubo ni a 3x al cubo, ya que ni siquiera depende de la variable x. Pasamos a escribir de este lado los dos términos semejantes que hasta este momento hemos identificado, que son 8x al cubo y 3x al cubo. Lo escribiremos acá separados por coma. Escribiremos primero 8x al cubo. Colocamos una coma y escribimos el término semejante a él, que es precisamente 3x al cubo. Tengamos en cuenta que ya hemos trabajado con los términos que están marcados con asterisco. Ahora continuaremos buscándole término semejante a uno que no esté marcado por asterisco. De izquierda a derecha nos encontramos con menos 3x, que no está marcado por ningún asterisco. Ahora sí vamos a colocar un asterisco rojo por encima del término menos 3x, indicando que estamos trabajando con él. Y pasamos a buscar entre los términos que no están marcados con asterisco alguno que sea semejante a él. El primer término que vemos no marcado con asterisco por encima es el 2. El 2 ni siquiera depende de la variable x, como sucede con menos 3x, lo cual significa que no es semejante a él. Vamos a buscar otro que no esté marcado por asterisco y nos encontramos con x al cuadrado. En x al cuadrado, el exponente de la variable es 2, a diferencia de lo que sucede con menos 3x, que el exponente, aunque no se marque, es 1. Lo que significa que ese término tampoco es semejante a menos 3x. Y finalmente nos encontramos con el 1, el cual no depende de la variable x, lo que significa que está mucho más lejos de ser semejante a menos 3x, que sí es dependiente de la variable x. Podemos afirmar entonces que menos 3x no tiene un término semejante en esta expresión algebraica. El término que le sigue a menos 3x es 2. Vamos a marcarlo con un asterisco de color anaranjado
para indicar que ya estamos trabajando con él. Colocamos encima de él un asterisco anaranjado. Ahora vamos a buscar entre los términos que no estén marcados por asterisco alguno que sea semejante a él. Vamos a buscarlo. Bien, nos encontramos con x al cuadrado, que no está marcado con asterisco por encima. X al cuadrado depende de la variable x y tiene como exponente el 2. A diferencia del 2, que no depende de la variable x. Podemos afirmar que x al cuadrado no es semejante a 2. Finalmente nos encontramos con el 1, que no depende de ninguna variable y es un término independiente, al igual que el 2, que tampoco depende de variable alguna. Significa esto que el 2 y el 1 son semejantes entre sí. Marcaremos también por encima con un asterisco anaranjado al número 1. Ahora vamos a escribir de este lado la pareja de términos semejantes que hemos encontrado y que la tenemos marcada con un asterisco anaranjado por encima. Los números marcados con el asterisco anaranjado por encima son el 2, como vemos acá, y el 1. Escribimos entonces 2 y su término semejante, que es precisamente el 1. El último término que nos queda por considerar para ver si tiene algún término semejante es x al cuadrado. Vamos a colocar un asterisco de color verde por encima de él y vamos a buscar algún término que no esté marcado con asterisco para ver si encontramos alguno o algunos que sean semejantes a él. Como podemos observar, todos los términos están marcados por asterisco por encima, lo cual significa que es imposible encontrar en esta expresión algún término que sea semejante a x al cuadrado. Eso es un óvalo. Vamos a encerrar el resultado obtenido dentro de un rectángulo rojo. Nos trasladamos a considerar el segundo y último caso. En este caso el mandato es: aparea los términos semejantes entre el polinomio P y el polinomio Q. El polinomio P lo tenemos en el lado izquierdo, como podemos ver. Asimismo, vemos también el polinomio Q en el lado derecho. La tarea consiste en que a cada término del polinomio P le encontremos en el polinomio Q uno o más términos semejantes a él y lo estemos apareando. Comenzamos con el primer término del polinomio P, que es x al cubo. Para que un término sea semejante a él, deberá contener la variable x y el exponente 3. Pasamos a buscarlo en el polinomio q y por lo pronto nos encontramos con 17x al cubo, el cual contiene la variable x y el exponente 3, como podemos apreciar, al igual que como lo tiene x al cubo. Significa esto que son términos semejantes. Procedemos a aparear estos dos términos con una línea de color rojo. Ahora tenemos menos 4x al cuadrado. Vamos a buscarle uno que sea semejante a él en el polinomio q. Para que un término sea semejante a este, deberá contener la variable x y el exponente 2. Buscando de este lado en el polinomio q, nos encontramos con 7x al cuadrado, que tiene la variable x y el exponente 2.
Significa esto que tienen la misma variable que es x, el mismo exponente que 2. Procedemos a variar estos dos términos con una línea de color amarillo. Seguimos con 3x. Vamos a buscarle del lado derecho un término que tenga la variable x. Pasamos a buscarlo acá en el polinomio q y nos encontramos con menos 2x, que contiene la variable x, al igual que 3x. Significa esto que estos dos términos son semejantes entre sí. Procedemos a aparearlo con una línea de color verde. Por último, al término 9 del polinomio p le vamos a buscar en el polinomio q uno que sea semejante a él. Como podemos ver, el término 9 no depende de la variable x ni de ninguna otra variable. A este tipo de término o de cantidad se le llama constante o término independiente. Significa esto que semejante a 9 será cualquier término que no dependa de ninguna variable. Pasamos a buscarlo de este lado y nos encontramos con el 4, que al igual que el 9 no depende de ninguna variable. Significa esto que el 4 es semejante al 9. Como el 4 y el 9 son semejantes, procedemos a aparearlo con una línea de color azul. Con la finalidad de que desarrolles habilidades, te hemos dejado una tarea. Repasa el contenido del video y realiza los ejercicios aplicando lo aprendido. Si tienes alguna duda, déjanos tu comentario y estaremos pendientes.